Buenas noches, Magíster Desiree Castro. Somos el grupo número 7 y estamos aquí para la tarea de la semana 11, tarea 2. Para nosotros es un privilegio tener a la Magíster Xiomara Zambrano Arévalo. Ella es directora y propietaria de una escuela en la ciudad de Guayaquil, Escuela Básica Superior Yesúa, con una amplia trayectoria en el ámbito educativo y ella tiene 32 años en el ámbito educativo. Su escuela tiene 19 años en suburbio este de la ciudad de Guayaquil, donde presta un servicio a la comunidad y por ende también en cuanto a la educación de los niños. Le damos gracias a Dios por aceptar nuestra invitación, Magíster Xiomara Zambrano. Ella tiene 3 títulos académicos: parvularia, licenciada en educación y magíster en innovación educativa. Gracias, Magíster, por estar con nosotros. Muy buenas noches a todos ustedes. Me siento muy complacida de poder participar en esta rueda de preguntas y poderlas resolver y esperando que todas sus inquietudes o mis respuestas sean óptimas para ustedes. Soy magíster y mi nombre es Xiomara Elena Zambrano Arevalo. Buenas noches, estimada Magister. Mi nombre es Gabriela Costa. Un gusto de poder realizarle estas pequeñas preguntas. Vamos a empezar. Vamos a referirnos directamente al tema que es del analfabetismo. Cabe mencionar que una persona analfabeta es la que no sabe leer ni escribir. El alfabetismo es el conjunto de personas que existen en un estado que no saben leer ni escribir. Esto se debe a muchas causales o muchas circunstancias. Unas son a veces por la falta de apoyo, la necesidad de trabajar y no buscan como una necesidad o una meta en estudiar. Acerca de este tema, estimada Magíster Zambrano, ¿usted qué nos puede comentar a lo largo de su trayectoria acerca de esto en la educación? Muy bien, la labor del docente es fundamental para que los estudiantes trasciendan en la educación. La lucha contra el analfabetismo es una constante de preparación de parte de los docentes, ya que ellos deben buscar actualizarse, deben buscar herramientas, sobre todo en esta era de desarrollo, debe apegarse con la tecnología, de tal manera que pueda aprovechar estas herramientas y así lograr un aprendizaje óptimo en los estudiantes. Sobre todo porque en la actualidad podemos ver que en Internet y en muchas aplicaciones de la misma, nos dan un abanico de posibilidades, de estrategias educativas, podríamos decir así, para poder realizar actividades y siguiendo estos ejemplos, aplicarlos en nuestros alumnos dentro del entorno educativo y así lograr, como decía, este óptimo aprendizaje en los estudiantes, ¿no? Entonces, el docente debe buscar constantemente esta capacitación y así entrenarse y acomodar este conocimiento, sobre todo en los grupos heterogéneos que generalmente se nos presentan dentro de las aulas, estudiantes con diferentes niveles de aprendizaje, estudiantes con necesidades educativas, estudiantes con conflictos internos, sobre todo socioemocionales, que prácticamente se convierten en una amenaza, podríamos decir, en la educación para ellos. Pero si el docente capacitado, hábil en las estrategias, podrá lograr o podrá aplicar estos conocimientos en los estudiantes, donde no solamente uno de los factores actuales que estamos viviendo los docentes, que estamos aprendiendo, es que al estudiante ya no solamente se lo limita a una banca, a un lápiz, a un papel, sino también que el aprendizaje lo pueda vivenciar en un entorno donde el estudiante sea activo y participe de esta educación activamente. Acotando a lo que usted nos comenta, estimada Magíster, puedo acotar que también un analfabetismo es también no saber acerca de la tecnología, no saber acerca de lo que es científico.
hay bastantes tipos de analfabetismo. Entonces, estimada magíster, ¿usted por qué cree que es importante que los docentes estén siempre formándose para luchar contra esto de lo que es el analfabetismo? Un maestro siempre debe estar constantemente, bueno, valga la redundancia, capacitándose, porque si no lo hace, entonces pierde la oportunidad de lograr un aprendizaje en los estudiantes. Debe buscar la herramienta, debe buscar ese abanico de posibilidades que podemos tener, como les decía, en las tecnologías, ¿sí? En las experiencias de aprendizajes que uno también ha tenido años atrás o tiempos donde de pronto hayamos hecho malas cosas. Entonces uno debe meditar y decir, bueno, me equivoqué esta vez, voy a lograr, voy a buscar estrategias metodológicas para que así no equivocarse con los siguientes estudiantes que tengan a cargo. O sea, siempre debe buscar actualizarse, siempre debe ser buscar esa creatividad dentro de sí mismo o imitar creatividades en otros, porque a veces no somos creativos, pero si vemos en otros la creatividad, podríamos imitar y de esta manera podríamos abordar una enseñanza óptima para los estudiantes. Así es, estimada máster, estoy muy de acuerdo con su comentario. Le agradezco nuevamente por compartir un poco de su conocimiento a nosotros que nos estamos formando en el área como docentes. Por favor, Noemí, con tu siguiente pregunta. Muy buenas noches, querida Magíster Zambrano. Mi nombre es Noemí Bustamante. Es un gusto saludarla y a la vez agradecerle por estar aquí usted presente. Bueno, a continuación me gustaría saber cuáles son los mayores obstáculos que usted ha enfrentado a lo largo de su experiencia como docente para disminuir el analfabetismo. Uno de los mayores obstáculos que uno ha enfrentado, bueno, que personalmente he enfrentado, eh, es la actitud de los padres de familia frente a situaciones, digamos así, que un estudiante tenga algún tipo de necesidad. Y si los padres no reconocen esta necesidad, entonces obviamente no va a haber, no va a fluir el aprendizaje. Los padres se ponen negativos, no buscan ayudar a sus niños. Yo siempre les digo, es como cuando una persona se enferma, un niño se enferma del estómago. Él demuestra demuestra que está enfermo porque se queja, tiene sintomatologías. Entonces, en cambio, en la parte cognitiva es diferente porque ahí no, uno no siente el dolor, pero ahí está la necesidad, ahí está la situación donde el niño no puede aprender. Entonces, como se lo ve normal, entonces el padre dice, no, él está bien, está normal, mi hijo aprende. ¿Por qué me lo manda a un psicólogo si el niño sí no está loco? Entonces prácticamente los padres se ponen en una actitud negativa y no aceptan. Y entonces cuando no aceptan y no buscan esa ayuda psicológica o psicopedagógica para saber qué es lo que tiene, qué necesidad tiene el estudiante, el por qué no aprende, entonces se vuelve caótica debido a que el estudiante pasa los meses, pasa un año, va al siguiente nivel sin haber aprendido, sin tener un estándar de aprendizaje adecuado para abordar los siguientes conocimientos en el próximo año lectivo. Entonces, prácticamente terminan quejándose de la que la institución es mala, que el docente es malo, mal maestro, y no se dan cuenta que no es el maestro, no es la institución, sino que ellos no quieren aceptar o no buscan esta ayuda en profesionales como lo que son los psicólogos para que puedan atenderlos y hacerles un diagnóstico y ver cuál es su nivel de aprendizaje, sobre todo, saber este punto es muy básico, muy importante. Esa ha sido una de las mayores luchas que yo he tenido con grupos de padres, no todos, porque obviamente tengo muchos estudiantes que son muy buenos alumnos, ¿sí? Están muy sanos, su mente está muy óptima para el aprendizaje, pero hay niños que con muchas necesidades y no se logra. Versus hay padres que también, para que han reconocido y se han dado cuenta que eso también en casa pasa, entonces sí los han llevado a los centros. Y entonces podemos decir que estos niños ya empiezan a aprender, van superando, van mejorando su estándar de aprendizaje y así logran el conocimiento, ¿no? Pero cuando no, cuando el padre se pone negativo, no, es difícil esa lucha. Claro, lo que usted me comenta es realmente una situación difícil que usted la ha vivido.
Muchas gracias por compartirme su experiencia y para profundizar un poco más en algunos de los puntos que ha mencionado. ¿Podría usted dar un ejemplo específico de un desafío que ha enfrentado y cómo usted lo abordó? Bueno, generalmente en estos últimos años nos estamos haciendo conocer como una institución de que aceptamos niños con necesidades, ¿no? Pero yo los recibo, pero con condición. Es decir, si los padres saben que tienen necesidades, pero me buscan para que los apoye, porque en otras instituciones no los reciben por niveles de autismo que tienen, conductuales sobre todo. Entonces, si son, yo les digo, si son, mire, tienen un diagnóstico, pero si en el aula me demuestra que tiene un comportamiento como, o sea, ayuda y se porta bien, la maestra puede hacerle una adaptación curricular. Pero si esta necesidad está de la mano con la parte conductual y el estudiante es inquieto, hiperactivo, se levanta, molesta, ahí sí vamos a necesitar de maestra sombra, les he dicho. Entonces hemos llegado a esos acuerdos, ¿no? Pero llegando a estos acuerdos, hace 2 años, una mamita que le habían rechazado a su niño en todas las instituciones, porque obviamente ya le lleva el informe psicopedagógico y ese informe de verdad es devastador para el niño, porque el niño, si la madre lo suelta de la mano, el niño le corretea y hace de todo. El niño corretea, salta, brinca, grita. O sea, se lo ve como que tuviera más que una necesidad, sino como que tendría un síntoma de, como antiguamente decíamos, locura, ¿no? Pero ahora tiene otro nombre, se llama autismo, Asperger, qué sé yo, TDAH. Pero entonces la mamita me dijo, bueno, directora, yo estoy capaz de sentarme con el niño, le comento. Pero en esos días, en esos primeros días, el estudiante, estando la mamá, gritaba, zapateaba, se tiraba debajo del suelo a correr, por debajo de la mesa, obviamente, y a veces se ponía en la mesa, gritaba. Entonces los otros niños se me asustaban, estamos hablando del inicial 2, los niños se me asustaban, y bueno, entonces llegó un momento que tuve que decirle a la mamita que lamentablemente yo he querido ayudar. Sí, le he querido ayudar, pero yo así ya no puedo más, porque los otros niños se me asustan, no hay un control, estando ella ahí no podía controlar al niño, la maestra ya se sentía impotente ante la situación, no saber qué hacer, se me quejaban los otros padres. Entonces, habiendo pasado ya casi cerca de 15 días en toda esta situación, yo tuve que prácticamente decirle a la mamá, mire, yo no puedo con su bebé, porque lamentablemente por mucho que yo quiera ayudarle y estando usted como más sombra, como mamá sombra, lamentablemente no hay de parte del niño. Entonces el niño parece que requería de muchos medicamentos, aunque él ya estaba en terapia, pero más sin embargo parece que algo seguía afectándole al estudiante, ¿no? Y yo llegué a un momento en decirle que ya no podía más, lo sentía al papá y a la mamá juntos ahí. Y entonces yo hablé con ellos y les dije que lamentablemente no podía ayudarlo más. Y bueno, yo le dije, bueno, lo único que nos quedaría aquí, y ahí es como cuando nosotros, cuando ya a veces humanamente no podemos hacer las cosas, necesitamos y requerimos de la fe una fuerza superior, de un ser supremo que nos ayude y nos haga un milagro. Y se lo cuento que hablamos de Dios. Y le cuento que junto con mi esposo oramos por el niño, oramos por los papás y le dijimos ya aquí el único que nos puede ayudar es Dios, sinceramente. Porque ni los psicólogos con su medicina no se lograba una actitud de estar tranquilo. El niño se le soltaba la mano y le correteaba por la escuela y la mamá tenía que ir a buscarlo de 3 pisos y no me ha visto a mí, uy, no señora, qué desesperación, vaya, corra, búscalo, que se vaya a caer, se vaya a lanzar, no, era una locura, le digo. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer algo, solamente Dios. Entonces oramos y para la sorpresa nuestra, ¿no? Y para glorificar a Dios, sí vimos un milagro porque el niño de verdad, después de esa oración, pasaron los días, las semanas, y empezamos a notar el cambio. Era un cambio rotundo. Era un niño tranquilo y empezó a mejorar su aprendizaje. Él empezó a mejorar. La mamá continuó, obviamente, pero ya era diferente, ya no era el mismo niño que se desesperaba, que se angustiaba. Era una cosa tremenda. Una cosa es contarlo, otra cosa es
vivenciarlo. Entonces vimos ese milagro. La mamá continúa con nosotros, el niño continúa con nosotros, pero ya es un niño tranquilo, y ahorita está en segundo básico, y él aprendía muy bien, o sea, él iba a la par con el conocimiento, sino que el problema del niño estaba conectado a lo conductual. Sí, hablando de muchos casos, uno que en especial como quien dice, me hizo sentar más confianza, que cuando la parte humana no logra, para Dios no hay nada imposible, hay un ser supremo. A los que tenemos fe, podemos ver milagros en la educación. Amén. Sí, así es. Lo que usted comenta suena realmente desafiante y me ha tocado el corazón porque incluso vivo esa experiencia de esos padres. Mi hijo se me grita lo mismo que usted comentó y solo tiene 2 añitos. Y créame que para mí es bien difícil que he querido tirar la toalla casi al diario, todos los días, en todo sentido. No, incluso me he apartado hasta del diario vivir. Pero bueno, para finalizar, ya las preguntas, me gustaría saber qué recurso o apoyo, perdón, considera necesario para superar estos obstáculos. Bueno, siempre y cuando nosotros logremos o podamos hablar con los padres, ¿no? Una de las cosas que nosotros estamos recurriendo mayormente como directora, cuando una maestra me da un informe de conductual del estudiante o de la parte del aprendizaje, ¿sí? Cuando hay este tipo de informes verbales de que hay un niño que no logra el aprendizaje, que no está aprendiendo, que no trae deber, bueno, entonces yo les he dicho, bueno, a mí me traen un informe escrito, y una vez que usted me traiga el informe escrito con su firma, entonces yo siento al representante y yo converso con él, ¿no? Entonces, cuando el docente no me da el informe escrito, yo lo presiono, estoy atrás de él y a mí me presenta porque me presenta. En la actualidad estamos trabajando ahora los nuevos acuerdos, el 031, que es el nuevo acuerdo ministerial donde nos indica que debemos evaluar constantemente a los estudiantes y debemos tener en nuestras manos el recurso, hablemos decir, el resultado de cada uno de los estudiantes en esta prueba de diagnóstico, estas evaluaciones, cómo están en la parte socioemocional. Entonces, cuando ya vemos situaciones donde los estudiantes no tienen un aprendizaje óptimo o cuando vemos que su conducta es variante, conflictiva. Entonces, ¿qué hacemos? Yo con ese resultado escrito, digamos así, ese informe escrito con la firma del docente, yo siento al padre y converso y le digo, mire, esto está pasando en el curso con su niño, su aprendizaje, su comportamiento. Y el que más me preocupa, les digo así, es el comportamiento, porque en la parte cognitiva podríamos ayudarlo haciendo adaptaciones curriculares dentro del aula, pero si no me ayuda el estudiante con su conducta, no puedo hacer más. Entonces, estamos presionando a los padres, a menos en la actualidad se está presionando ya al padre a que nos apoye con una madre sombra o maestra sombra, como se le llama. También que trabajen en casa, que fortalezcan en los estudiantes la obediencia, privarles de los celulares que está afectando en la actualidad la parte cognitiva y conductual a los niños. Y bueno, estamos buscando esas estrategias para lograr que los estudiantes dentro del aula vayan aprendiendo y se comporten, porque de verdad que los niños que no aprenden es porque se están portando muy mal, porque tienen déficit de atención debido a que están muy distraídos y por causa de muchas situaciones que hay dentro del hogar, como por ejemplo esa malformación de los valores, esa malformación, malos ejemplos de los padres, mucho engreimiento, mucha tolerancia. Yo les digo, así como se comporta en casa, se quieren comportar aquí, pero como en casa lo tolera, le aceptan sus pataletas, sus berrinches, y como aquí lo quieren hacer y no se les acepta, ahí es cuando vienen los conflictos y les tenemos que llamar la atención a los padres. Entonces los padres dicen, es verdad, directora, eso me está pasando en la casa, sí. Bueno, ellos están aceptando últimamente, ya están empezando a aceptar situaciones y estamos acomodándoles, digamos así, citas para que puedan consultar con psicólogos, psicopedagogos, aunque en la actualidad en la parte, los institutos, sobre todo el Instituto de Neurociencia aquí en el Ecuador, en Guayaquil, siempre nos dicen los padres que lo han hecho consultar, pero los diagnósticos no se los entregan esta semana, ni en la otra, ni después de 2 meses, 3 meses, o sea,
están consultándose, pero que nunca le dan informes. Entonces yo los orillo a buscar un psicólogo particular muy bueno, que incluso nosotros tenemos, y le digo, mire, yo tengo un psicólogo que le puede ayudar, le digo, a ver qué pasa, ¿no? A detectar por lo menos si cuál es digamos, la forma de atención del estudiante o su ritmo de aprendizaje para con eso partir, ¿no? Y con el conocimiento que él tenga, en lo que él se encuentra, saber de qué punto está en el conocimiento estamos con el niño, con el estudiante, para abordar lo que se necesita para construir esa plataforma o esa base para que el estudiante logre leer, escribir, las matemáticas, las ciencias sociales y bueno, todo lo que es el aprendizaje. Máster, hay mucho experiencia en usted, el tiempo avanza, el tiempo es oro y tenemos otras preguntas importantes. El argumento que usted nos da es muy, muy, muy bueno. La otra compañera, por favor. Bienvenida, estimada Máster Xiomara Zambrano. Dándole gracias por su presencia. En este momento yo voy a abordar el lado de las autoridades, el papel que ellos desarrollan para mejorar la educación. Usted como propietaria y con su trayectoria en el ámbito de la educación, ¿qué acciones cree usted que podrían tomar los gobiernos locales para apoyar la alfabetización en su comunidad? Bueno, es muy importante la participación del gobierno actual sobre todo, ¿verdad? El gobierno debe asignar recursos económicos y humanos necesarios para apoyar y ampliar el nivel nacional, a nivel nacional, el programa en marcha de lo que es la alfabetización. Al gobierno le corresponde extender una gestión positiva con el objeto de reducir el índice de analfabetismo en el Ecuador, sobre todo nuestra nación, ¿verdad? Buscando erradicar definitivamente esta parte que está prácticamente impidiendo el desarrollo de nuestro país, ¿no? Que tome conciencia del ejercicio pleno de la democracia y busque y logre accionar, ¿verdad? Positivamente estrategias para erradicar el analfabetismo en nuestra nación. Claro, claro, le agradezco mucho por su respuesta, por enfocarnos y guiarnos en este tema. Muchas gracias. Saludos, estimada Magíster. Para concluir con esta ronda interesante de preguntas, me gustaría saber cómo considera usted, cómo ve el futuro de la educación en las zonas rurales. Bueno, para mí, yo siempre he pensado que el campo rural, prácticamente la conexión que tiene el estudiante o el que obviamente quiere aprender, ¿verdad? Es un ambiente muy hermoso para el aprendizaje. Se da siendo optimista, pues, obviamente, ¿no? ¿Verdad? Es un entorno prácticamente privilegiado porque el niño puede tener un proceso de enseñanza-aprendizaje y que le va a permitir trabajar en ese ámbito, ¿sí? Generalmente en la parte rural se da un conocimiento que vaya de acuerdo a su entorno. De esta manera, podríamos decir que la zona rural, hablando positivamente, la zona rural es un entorno muy bueno, ¿no? Si hablamos de la parte, también podríamos decir que en la zona rural el docente, que juega un papel muy importante. Es más, prácticamente el docente en esta zona está más conectado con las familias del campo rural y tengo entendido que los señores o los padres de familia de esta área son muy positivos, ayudan mucho al docente, lo ayudan, también les dan las herramientas que la maestra o el maestro necesita para que le enseñe a sus hijos. Ellos están entusiasmados que sus hijos puedan estudiar y aprender y salir de ese analfabetismo que quizás muchos de ellos viven como padres de familia, ¿no? Porque generalmente en las zonas rurales donde vemos el analfabetismo en los adultos, pero ellos están entusiasmados ya que el gobierno busca las estrategias de enviar docentes a estas zonas, aunque claro, obviamente los docentes les toca prácticamente tener sus estadías en esta zona, ¿no? Conozco docentes que les ha tocado trabajar en la zona rural
y viajan el lunes, el domingo en la noche y están toda la semana ahí enseñando a sus niños y se regresan fin de semana ya a la ciudad, ¿no? Aunque sí también hay aspectos negativos, podríamos decir, donde hay estudiantes que están por el simple hecho de ser una zona rural y las casas no son tan cercanas, ¿verdad? Vienen de lejos, podríamos decir caminando kilómetros o viniendo en caballo o viniendo en tricimotos o en motos, como ahora en la actualidad ya prácticamente, ¿verdad? Nuestra ciudad, nuestro país se está abasteciendo de vehículos importantes dentro de estas zonas. ¿Ya? Entonces, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar su educación o desarrollarse ellos en un entorno muy bueno, muy óptimo para que ellos logren el aprendizaje o el proceso de enseñanza. Y claro, obviamente, siempre y cuando cuente con docentes capacitados, como decíamos al principio, docentes que estén actualizados, docentes que puedan abordar el conocimiento en esta zona y ayudar a los estudiantes y ellos puedan vivenciar y tener experiencias de aprendizaje dentro de estas zonas. Hay mucha Así tela que es, cortar, eh, estimada magíster. estimada. Hay mucha Así tela es, que así. cortar. Disculpe que le interrumpa, compañera. Amén. Bexy, Noemí, Yasmín, Susana. Somos del grupo número 7. Gracias, Máster Xiomara Zambrano, por su intervención y le agradecemos por estar con nosotros y poder colaborar con este trabajo de nuestra universidad. Muchas gracias. Siento muy complacida de haberles colaborado con este proyecto y espero que tengan una nota óptima en la presentación de la misma. Muchas gracias, estimada magíster. Le agradecemos muchísimo su tiempo al estar acompañándonos en este momento. De igual manera, le agradezco por sus conocimientos compartidos en esta reunión.